A lo largo de este vídeo vamos a hablar de la analogía. En primer lugar, vamos a definir la analogía como un procedimiento discursivo que trata de establecer una mediación entre algo. Se sitúa entre la univocidad y la equivocidad, lo que significa que una parte se refiere a los objetos que tienen en común el nombre, la definición del nombre, como podría ser perro, como gato se consideran mamíferos. Y, contrariamente, los homónimos se refieren a la ambigüedad de un término, pues se pueden emplear para cosas diferentes. Por ejemplo, una hoja puede referirse a una planta, a un folio, etc. Por su parte, la analogía es un intermedio entre lo unívoco y lo equívoco, lo absoluto y lo relativo. Es decir, es la mediación entre los extremos y a la vez un equilibrio entre ambas. En primer lugar, el argumento asimili es una estructura discursiva analógica en la que se busca la similitud de la proporción, dicho de otro modo, un punto medio entre algo. Como podría ser en caso de conflicto de las partes, buscamos establecer un acuerdo de consenso entre ambas partes. Como conclusión, el argumento asimili o por analogía implica que, dada una proposición jurídica que afirme una obligación jurídica, que vincula a un ente y esta obligación, pues existe una relación entre ambas. Por ejemplo, si en un espacio está permitido fumar tabaco, no se contradice el permiso de fumar también vapor. Dicho de otra manera, por argumento asimili se puede establecer la relación analógica entre un caso y otro caso. Por otro lado, o contrariamente, el argumento a contrario o contrario sensu significa que si se toma como cierto que la verificación de un hecho concreto en el que se cumplen todas las condiciones legales establecidas en el supuesto jurídico, pues únicamente serían aceptadas las consecuencias jurídicas prescritas para tal caso. Consecuentemente, si se trata de un hecho jurídico en el que no se cumplen todos los requisitos o condiciones legales previstos en la hipótesis normativa, no se podrán aplicar a este caso esas consecuencias jurídicas. Por ello, si no hay correspondencia entre la estructura normativa y lo que sucede fácticamente, no se aplica la norma a los hechos. Un ejemplo de ello: la obligación del Estado es proteger el derecho de manifestación, por lo que prohibirlo por parte del Gobierno es algo contrario sensu a tales derechos. En tercer lugar, vamos a hablar del argumento ad absurdo, reductio ad absurdum, en latín, que se trata de otro modo de argumentar empleado con cierta frecuencia en el razonamiento jurídico, que consiste en defender una tesis mostrando que rechazarla tiene implicaciones absurdas porque nos lleva a una contradicción. Es decir, el argumento consiste en refutar una hipótesis por sus implicaciones absurdas con el fin de fundamentar otra tesis alternativa. Este argumento tiene diferentes variantes dependiendo del rigor lógico de su planteamiento y de la justificación de la premisa que se considera absurdo negar. En primer lugar, dentro de esta clasificación tenemos el más estricto o fuerte, lógico y matemático, que es un argumento que demuestra una tesis probando que, dadas ciertas premisas de la hipótesis que niega, se deduce una contradicción, con lo cual negar la tesis es una imposibilidad lógica. Por tanto, es prueba por contradicción e indirecta, y así se denomina también en ocasiones este argumento. También tenemos un sentido menos estricto. El argumento consiste en rechazar una hipótesis para defender otra alternativa, mostrando que tiene como consecuencia lógica una falsedad o imposibilidad fáctica, o algo que se tiene generalmente por falso. En tercer lugar, tenemos un modo de argumentar todavía más amplio, que este argumento rechaza una hipótesis para defender otra alternativa, mostrando que tiene como consecuencia lógica una consecuencia lógica inadmisible o inaceptable por ser incoherente con el sistema de referencia.
Así, el argumento puede tomar un carácter axiológico o hasta teleológico. Como ejemplo, vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Social, sección primera, número 613/2008 del 19 de marzo. En la misma, se desestima el recurso en el que un trabajador despedido por unas manifestaciones verbales sostenía que estaban protegidas por su libertad de expresión. La sentencia considera que el trabajador incumplió los deberes de expresión, laborales de buena fe, diligencia y colaboración que impone el Estatuto de los Trabajadores. Incurrió en una causa legal de despido. De ello se infiere con toda facilidad de razón que el fracaso del recurso se explicó con el método de reducción al absurdo, y en este mismo se sostiene que cualquier opinión, juicio o crítica vertida en cualquier lugar y en cualquier ocasión y por cualquier medio, pues si ésta estuviese amparada sin más como un derecho fundamental, como comprendida en su legal contenido, pues entonces quedarían vacías cuantas disposiciones castigan el exceso dañoso para los bienes ajenos jurídicamente protegidos. Y desde luego, en referencia al objeto procesal, las causas de despido radicadas en ofensas o malos tratos de palabra o de mala fe, contrarias a fines empresariales o de patrimonio económico, y también moral o personal de los demás trabajadores y del empresario. Volviendo al argumento expuesto de una manera más sencilla, podríamos decir que la hipótesis de que las opiniones o críticas realizadas por el trabajador están siempre protegidas por el derecho fundamental a la libertad de expresión debe ser rechazada, obviamente, porque, dentro de este razonamiento absurdo, porque implican que el derecho nunca pone límites a la libertad de expresión para proteger otros bienes, ni nunca permite al empresario despedir a un trabajador por causa de sus expresiones, lo que claramente es falso. Se trata de una falsedad jurídica, porque resulta evidente que el derecho no ampara cualquier tipo de expresión, y por ello una hipótesis que conduce a esa conclusión inaceptable pues es absurda. Hay sin duda una incoherencia con el ordenamiento jurídico, pues implica que el recurso es incongruente con los principios del ordenamiento, pero más bien es un conflicto directo. Para finalizar, vamos a hablar del argumento de mayoría de razón o argumentum a fortiori, que por su parte implica que con mayor razón sucede algo. Se utilizan adjetivos comparativos como mayor que, menor que y mayor razón. Se basa en una proposición, se pasa de una proposición a otra en virtud del carácter traslativo de los enunciados. Como por ejemplo, si es sentenciado el que hiere, a fortiori o con mayor razón, será sentenciado quien prive de la vida. Según Tarello, es un procedimiento discursivo conforme al que, dándose una proposición normativa que afirma una obligación u otra calificación normativa que se le daba según Tarello, es un procedimiento discursivo conforme al que, dándose una proposición normativa que afirma una obligación u otra calificación normativa de un sujeto u otra clase de sujetos será válida, pues con mayor razón la calificación normativa que se le daba a otros en la misma situación fáctica